Es decir, hay modelos cosmológicos que dicen que solo debe existir uno. Por lo tanto, el concepto ya está. Se acabó. No tiene más historia. Esos monopolos, antes de toda esta historia, de las asociaciones de Hasselwood y todo esto, ¿por qué eran importantes? Eran importantes por una sencilla razón, porque Dirac demostró de que con que existiera, vamos a ver, uno de los problemas que plantea las fuerzas eléctricas es que, ¿por qué las cargas eléctricas están cuantificadas? Es decir, puede tener una partícula que tenga carga de 1 coulomb, o menos 2 coulombs, o menos 3 coulombs, pero no puede tener una que tenga menos 3/5 de coulomb. Partículas libres. O sea, partículas que pueda haber, ¿vale? Que no estén metidas en los átomos. ¿De acuerdo? Porque los quarks sí que tienen carga fraccionaria, pero están medidos. O sea, no los puedo medir. No puedo sacar un quark y medir. ¿De acuerdo? Entonces, él demostró que como existiera un monopolo, como hubiera existido un momento de la historia, pues con ese ya justificas que la carga está cuantificada. Entonces, pues con que hubiera existido uno, pues uno de los misterios que tiene la física, la electricidad, es que porque la carga está cuantificada, pues que nada más curioso. Vale. ¿Qué nos importa para la inflación? La cronología de la inflación únicamente ocurre en esos periodos que hemos comentado ahora. Época de misterioso. O sea, cualquier cosa que yo ponga aquí, pero que ocurra aquí dentro, puede ser tan cierto o falsa como cualquier cosa que os veáis ocurrir vosotros. Porque no, o sea, desde t igual a c hasta t de menos 43 segundos, lo que se denomina época de que es la época de la superunificación, que es la época en la que todas las fuerzas están unidas en una sola. Como eso no se sabe todavía, ni se tiene esperanzas de que se sepa aquí a 30 o 40 años, pues bueno, pues aquí podéis imaginar todo lo que queráis, porque mitos, lo que queráis. Cuando se acaba la época, empieza a los 24 segundos, la gravitación se separa de la fuerza fuerte electrodélica. Vale. Época de época, desde 10 a los 34 hasta 10 a los 36 segundos. Es dominio de la planificación. Aquí ya tenemos alguna idea. Por lo menos tenemos teoría. Experimentos ninguno, pero tenemos teoría. Es un paso, aquí no tenemos nada. Aquí no hay nada. Bueno, no tenemos nada, a no ser que queráis darle validez a la teoría de cuerdas o teoría de M. A no ser que queráis dar mucho valor a eso, aquí no hay nada. Época de dominio de la gran unificación. La época termina con la separación de la fuerte de la fuerza electrónica. La fuerza, bueno, aquí estoy hablando de fuerzas como. A ver, la gravitación es la fuerza, bueno, es nuestro caso. Entonces, es la fuerza más conocida por todos, la más útil, la que se sabe de hacer. La fuerte, pues es la que mantiene al núcleo entero. ¿Vale? Vamos a ver, los núcleos de los átomos tienen fundamentalmente dos partículas, protones y neutrones. Claro, los protones tienen carga positiva. Desde el bachiller o el colegio sabemos que las cargas positivas se repelen. Pero coño, ¿cómo puedo mantener yo 2 protones o más metidos en un núcleo tan pequeño? ¿Qué fuerzas o sea, ¿cómo puedo yo vencer esa fuerza? Pues la fuerza se vence porque hay otra más fuerte, que es precisamente la fuerza fuerte, que es la que los mantiene unidos dentro del núcleo. La eléctrica, de ese electricidad, es la fuerza eléctrica, y la electricidad, magnetismo y tal, y la débil era la responsable de la reactividad, de los fenómenos de reactividad. Bueno, entonces, en la época de Wood, la época termina con la separación de las fuerzas fuertes de la electrodelia. Vale. Aquí hay un modelo. Bueno, hay modelos. Hay varios. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, predicen de que el protón se tiene que descomponer. O sea, vamos a ver, el protón es una partícula estable, porque pensamos que es estable. Uno de los modelos que hay aquí para poder explicar esta fuerza de la unificación predicen que el protón no tiene que ser estable. ¿De acuerdo? Pues está bien. Como es un proceso que puede ocurrir una vez cada, no sé, pongamos 1000 años, es un suceso muy poco probable, lo que hace la gente es meter en gigantescas piscinas de agua super pura e intentan detectar a ver si con suerte café. La época de electrodelia va desde el 10 a menos 36 a 10 a menos 10. Esta sí que es bueno. O sea, esta está acá. O sea, se tiene la teoría y los experimentos. Y un problema, además. Pues vamos por primero. La época termina con la separación de la fuerza electromagnética de la red. Pues estas tres épocas, que fíjate que van desde 0 hasta 10 a menos 10, que no es nada, o sea, esto no es nada de tiempo, es donde es en el intervalo de tiempo en donde interviene el proceso. Ahora tiene entonces.
Vale. Vamos a ver, la inflación, porque ¿a quién se le ocurrió? Bueno, a quién se le ocurrió en el 81. Y quería solucionar el problema de los monopolos. ¿Por qué? Porque el problema de los monopolos era un problema añadido. Vamos a ver, yo he construido un modelo cosmológico y con él tiene unas consecuencias, y entre ellas viene la de los monopolos. Pues más modelos y tengo más problemas de los que intento solucionar. Entonces, se le ocurrió introducir, de la manera que sea, una fase de De Sitter. Una fase de De Sitter es científico. ¿Vale? Una fase de De Sitter es una fase en la que el factor de escala del universo crece de forma exponencial, a un ritmo exponencial. Y para eso se necesita una energía, que será la que sea, no sé tampoco si tengo muy claro cuál es, que tenga una omega, de las que hemos puesto antes, igual a menos 1. ¿Vale? Si yo pongo P igual a menos omega, si pongo P igual a menos rho, al menos en las ecuaciones de Feynman, me sale que sale un crecimiento exponencial. Entonces, lo que hizo el tipo pues metió entre la época de Planck y el final de la época de Gödel una energía o algo que provocara esta ecuación de estado y por lo tanto este factor de estado. Entonces, los sucesos los sucesos en un modelo inflacionario realmente siguen los mismos pasos. Antes de la inflación, cuando el tiempo es más pequeño que el tiempo en que empieza la inflación, el universo está dominado por la radiación, con una ecuación de estado P igual a rho partido por 3. Y el factor de escala es proporcional a la raíz de T. ¿Vale? Durante la inflación, el universo está dominado por una energía que es de esta forma. Y evoluciona con un factor de escala con este numérico muy grande. Y al cabo de la inflación, cuando ha pasado otro tiempo de su eje, el universo vuelve a estar dominado por la radiación. Daos cuenta que todo esto ocurre desde t igual a 0 hasta t igual, aproximadamente cada menos de segundos, la radiación es la densidad de energía dominante. Entonces, todo esto pasa en el origen de la radiación. Claro, aquí la gracia está en decir cómo demonios consigo yo una sustancia, una energía, un campo, lo que queréis, como queréis llamarlo, que me provoque este proceso, para que ahí es donde está la gracia. Porque es donde los modelos empiezan a pinchar. O sea, hasta aquí está claro. Algunos hasta aquí está claro. El problema está en cómo yo consigo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se solucionan las cosas con esto. A ver, y esta cantidad, bueno, esta expresión no lo puedo hacer, solamente le voy a decir de que, vamos a ver. La omega actual, omega 0, lo que hemos comentado antes, era aproximadamente 1. ¿De acuerdo? Lo hemos comentado antes. Era aproximadamente 1 y la curvatura te sale 0. Como hemos dicho, quiere decir que la omega en un tiempo pasado tendrá que ser también muy próxima a 1, ¿vale? Para que la cantidad de energía cambie con el tiempo. Si yo quiero que ahora sea prácticamente 1, querrá decir que antes también era prácticamente 1. ¿De acuerdo? Porque tengo que clavar el 1. Es que si no clavo el 1, no es un universo claro. Tengo que clavar el 1. ¿Cómo cuánto se separaba? Pues bueno, la relación entre la densidad de energía antes y la densidad de energía ahora era del orden de 10 elevado a menos 60. Eso quiere decir que si una era un 1 ahora, la otra era un 1,600 y 1. ¿Vale? Eso prácticamente lo mismo. ¿Vale? Claro, eso como hemos comentado antes es un problema. ¿Qué es lo que hace la inflación? Pues la inflación te mete aquí en medio una exponencial. Cuando tú desarrollas esto con un poquito de cuidado, estas cuentas con un poquito de cuidado, y introduces una fase de expansión acelerada y que la acelerada te queda este factor. Es decir, bueno, como ya está acá en el modelo, pero esto como se habla de los, vamos, como apetezca, pues la elijo tal que compense esto. Pues si la exponencial es suficientemente grande, pues la omega me queda 1. Eligiendo esto suficientemente grande, ¿de acuerdo? Más este menos 60 y me quedará que la omega vale 1 independientemente de cuánto valga omega sub, que es lo que yo deseo. Porque el problema está en omega sub, no ahora. El problema está en por qué las condiciones iniciales eran tan claras. Ese es el problema. El siguiente, el problema del horizonte. El horizonte de partículas es la forma matemática de expresar la región del espacio que está conectada de forma causal. O
sea, ¿qué regiones del espacio pueden ser conectadas de forma causal? O sea, se puede transmitir información o recibir vía frecuencias. Pues lo mismo. Si yo introduzco una fase de aceleración exponencial, me aparecerá un factor aquí elevado a k delta de t. ¿No? Así que este delta de t es el modularización. El delta de t es modularización. Entonces, el valor de la exponencial anterior, lógicamente me soluciona también este problema. ¿De acuerdo? Me hace entonces que me explica el porqué. Claro, si esto es tan grande, el tamaño del horizonte es muy grande, por lo tanto, la zona del espacio que está conectada es mucho mayor. Es lo y así puedo justificar por qué regiones del espacio tienen la misma temperatura. Porque han estado conectadas casualmente durante mucho más tiempo.